Le invito para que abramos la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 26 y veamos, hermanos, el versículo 12 que tiene como título en la Reina Valera de 1960, Pablo relata su conversión. Hechos capítulo 26, versículo 12. Recuerde que el libro de los Hechos, hermanos, es el relato de la iglesia naciente, que era la iglesia que establece el Señor, a través de la vida y el ministerio y el trabajo de los apóstoles. Bien, el mensaje de hoy, hermano, lleva como título, o está titulado bajo el nombre El llamado de Dios a servir. El llamado de Dios a servir. Hechos capítulo 26, versículo 12, Pablo relata su conversión. Acompáñenme en esta oración, en esta lectura, así. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oremos un momentico, hermano. Le invito para que usted cierre un momentico sus ojos. Descansemos en el Señor, hermanos. Así como decía el pastor Eberto, tal vez ha venido usted cargado, trabajado, hermanos. Tal vez le ha tocado salir muy rápido de su casa. Tal vez tiene cosas por hacer en esta semana y eso le quiere robar o le quiere interferir para que usted no escuche la palabra del Señor. Así que un momentico, cierre sus ojos y oremos allí en silencio. Señor, Padre, siempre tenemos que estar agradecidos porque tú haces un alto en nuestro caminar, Señor. Tú has decretado y has colocado este día primero de la semana que llamamos domingo en nuestra era, Señor, el que nos dispongamos y vengamos a tu templo, Señor. Tú has dado este lugar, Señor, un lugar amplio, espacioso. Nos das, Señor, de tu presencia porque tu Espíritu Santo está acá, Señor. Nos das, Señor, tu palabra para que podamos meditar y deleitarnos en ella, Señor. Tú sabes que tenemos una necesidad espiritual, así como tenemos una necesidad física que es el alimento. También tenemos una necesidad espiritual y tú, Señor, en tu misericordia, en tu grandeza, en tu amor, en tu poder, Señor, colocas hombres y mujeres para que podamos ser utilizados por ti y traer esta palabra para que sea viva y eficaz, oh Dios. Yo coloco a cada persona que está en este lugar, Señor, tanto el que ha venido por primera vez como el que lleva tal vez unos días, unas semanas o incluso años, Señor, caminando contigo, oh Dios.
Tú has colocado una carga sobre tu iglesia, Señor, de que seamos instrumentos de bendición. Tú has colocado, Señor, una carga en la iglesia de Cúcuta, Señor, el que inundemos las calles con el poder del Evangelio, en que sembremos la preciosa semilla en sus corazones, en que todo Cúcuta, Señor, conozca que hay un solo Señor y un solo Salvador, y que sea Cristo, Señor, el glorificado, el exaltado y el magnificado, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cada uno de nosotros a cumplir con esta labor, con esta responsabilidad que tenemos. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, como les decía, hermano, el libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Algunos bautistas de hace muchos años decían de la historia de la iglesia bautista, ¿no es cierto? Algunos le dicen que es la bautista, ¿no? Por la tradición y por el tiempo que llevamos en esta tierra llevando el mensaje. Es la historia primitiva de la iglesia que fue fundada por Cristo y que trasladado a los discípulos, y que cada discípulo y cada apóstol fue llevando de generación en generación. La historia ahora nos aterriza en la vida de Pablo, hermanos. Pablo, aunque no fue un apóstol, hermanos, que estuvo presente cuando Jesús estaba enseñando, aunque no fue un apóstol, hermanos, que en cierta forma estuvo en esa comunión con Dios. Por eso él se consideraba un abortivo, el último apóstol que el Señor llamó sobre la tierra. Entonces él se consideraba ese apóstol, ¿no es cierto? Y entonces nos narra la historia de Pablo. Pablo se convierte y el Señor comienza a llevarlo de lugar en lugar. Él comienza su ministerio, hermanos, y en uno de esos caminar de sus misiones, él ha apresado, hermanos. Pues encontramos a Pablo, que la Biblia nos relata, Hechos de los Apóstoles, que fue apedreado, hermano, 3 veces, ¿no es cierto? Que fue azotado, que fue humillado y que fue expulsado de muchas ciudades, de muchos pueblos, por predicar el Evangelio. Ahora había llegado, hermanos, a predicar y había sido preso, ¿no es cierto? Y él había ya convalecido ante ciertos personajes, pero ahora, hermanos, está ante un gran rey que se llama Agripa, ¿no es cierto? Agripa era un rey que quería escuchar de Pablo, y entonces Pablo le relata su conversión, pero no solamente relata la conversión de él, sino también quiere dejarnos, o quería dejarnos, y quiere enseñarnos que toda persona como él, hermanos, que ha sido llamado por Dios, tiene como propósito el servir a Dios. Toda persona, hermano, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tiene un trabajo por hacer, tiene una misión que hacer, hermanos. ¿Sí ve? Recuerde que Dios no nos llama por llamar. Siempre Dios tiene un propósito con cada llamado y cada persona que trae a su reino, a su trono celestial. Ahora, viene la pregunta, hermanos, que siempre quiero hacer. ¿Y qué es lo que nos enseña este texto relacionado al llamado de Dios a las personas? ¿No es cierto? He encontrado, hermanos, dos cosas que quiero que analicemos. Recuerde que yo, por lo general, hermanos, no utilizo muchos textos de la Biblia, hermanos. Yo simplemente trato de concentrarme, trato de mostrar, trato de enseñar, trato de siempre buscar la sazón que tiene el texto. Lo primero, hermanos, que veamos en este texto de el llamado de Dios es precisamente el llamado, ¿no es cierto? Notemos lo primero, que es el llamado de Dios. El llamado de Dios a Pablo es el llamado de Dios que le hace a usted, que me ha hecho a mí y que le está haciendo a aquellas personas que vienen por primera vez o están escuchando. Ahora, miremos que este llamado nos vamos a concentrar
del versículo 12 hasta el versículo 15 de este capítulo. Por eso les digo que no pierdan, aunque no nos vamos a mover mucho de allí, mas sin embargo, quiero mostrarle cómo es este llamado. Este llamado, entonces, voy a clasificarlo en varios puntos. El primero es que todos tenemos una vida normal. Toda persona, hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, tenemos una vida normal, ¿no es cierto? Ahora miremos a Pablo, dice el versículo 12. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Note que la palabra que quiero resaltar es que dice ocupado. Pablo no era un hombre desocupado, era un hombre que estaba ocupado, aunque su ocupación era en perseguir la nueva iglesia, la iglesia de Cristo. Eran llamados los del nuevo camino, y Pablo estaba ocupado en eso. Aunque mucha gente, es que está mal, mas sin embargo lo que quiero mostrar es que Pablo tenía una vida normal, así como la tiene usted y la tiene toda persona. Todos antes de venir a Cristo tenían una vida normal. Hacíamos muchas cosas, él tenía un propósito, y Pablo, el propósito que tenía era perseguir ¿a quién? A la iglesia, ¿no es cierto? En su convicción, Pablo tenía y pensaba que lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús era malo, porque Pablo era un judaizante. Él era un hombre que practicaba el judaísmo. Y recuerde que Jesús vino en contra del judaísmo. Entonces, Pablo estaba ocupado en su vida normal, persiguiendo a la iglesia. Ahora, si nos comparamos un poco con Pablo, cada uno de nosotros tenemos ocupaciones, ¿no es cierto? Antes de venir teníamos nuestras ocupaciones o nuestro propio camino. Algunos llaman que teníamos un camino. Tal vez algunos, el camino que tenían era muy diferente al que tiene ahora. Tal vez su camino era muy diferente al de entrar ahora como siervo de Dios. Es lo que vimos en la conversión, cuando la vida anterior es una vida muy diferente a la vida posterior cuando somos cristianos. Pablo era un perseguidor, Pablo era un hombre que estaba alejado de Dios, Pablo era un ser humano que iba de un lugar a otro. Ahora, lo segundo que quiero mostrarle en este llamado de Dios, en que ante esta vida normal que tenía Pablo y que tiene todo ser humano, viene la intervención divina de Dios. Y la vemos allí, hermanos, en esta parte, en el versículo 13. Note lo que dice el 13. Él iba caminando a Damasco para buscar entonces a la iglesia, persiguiendo la iglesia. Dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces, mire que en esa intervención de Dios, lo primero que Dios hace es que muestra su poder, hermanos. Muestra el poder al traer sobre Pablo una luz que no era igual a la del cielo, a la del sol. Esa luz no era de un reflector, esa luz no era cualquier luz, pues era la luz del poder de Dios que estaba ahora interfiriendo en la vida diaria de aquel hombre llamado Pablo. Es el poder que yo veo que Dios tiene que interferir en cada uno de nosotros. Es el poder de Dios. ¿Sabe para qué es, hermanos? Para que nos detengamos un poco en esta vida, hermanos, que muchas veces es llena de ocupacionismo y muy llena de estrés y de mucho mover, hermanos. Es en ese momento una gran luz, ¿no es cierto? No como los demás, no como las demás cosas. Era el poder de Dios obrando. ¿Obrando por qué, hermanos? Porque Pablo, hermanos, estaba solo ocupado en eso.
Su vida, su pensamiento era solamente, hermanos, en las cosas de este mundo. Muchos de nosotros, hermanos, estamos llenos de ocupacionismo y por lo tanto, hermanos, no le ponemos cuidado a Dios y Dios tiene que interferir o Dios tiene que obrar con su poder para llamarnos la atención. Tal vez usted le ha pasado o tal vez usted ha visto, hermanos, aquellas personas que uno le habla del Señor, al vecino, al amigo, al familiar, donde uno les dice: oiga, quisiera que usted me pusiera cuidado, quiero darle un mensaje. ¿Y qué le dicen? Estoy ocupado, ¿no es cierto? No tengo mucho afán, tengo mucho trabajo, ahorita salgo para allí, más tarde tengo que ir allí, y luego esto y luego aquello, y no tiene ¿qué? Tiempo, ¿no es cierto? Muchos de nosotros tal vez éramos así, no teníamos tiempo, no podíamos entonces poner esa atención y no podíamos estar siquiera sentados escuchando algo. Entonces vemos el poder de Dios, y es el poder de Dios que ese hombre o esa mujer muy ocupada, entonces le llega una enfermedad. ¿Usted sabe qué hace las enfermedades, hermanos? ¿Qué es lo que hace? Nos aquietan, y cuando viene una enfermedad nos postra en una cama. Y usted sabe qué pasa cuando nos hospitalizan, hermanos, o cuando nos recomiendan o tenemos que estar en una cama, hermanos. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que tenemos todo el tiempo. Entonces, muchas de esas personas que no tienen tiempo, entonces llega uno con la Biblia en la mano y llega allí a donde está hospitalizado y le dice uno: ¿tiene ahora sí tiempo para escucharme? ¿Y qué hace esas personas? Ahí sí quiere. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos estado hospitalizados, ¿no? Muchos de nosotros, hermanos, hemos estado postrados en una cama. Y en ese momento uno quisiera que la gente viniera, pero que la gente se quedara el mayor tiempo. ¿Por qué? Porque es ahí pensando, hermanos, ahí meditando, y ahí es cuando necesitamos escuchar. Entonces Dios tiene que interrumpir en la vida diaria de movimiento en las personas para que las personas puedan escuchar y ahí sí recibir todo la palabra que le llevemos o el mensaje que podamos llevarle. Entonces Dios tiene que obrar sobre este hombre llamado entonces Pablo. Pablo en su correr, Pablo en su pensamiento, en sus intenciones, entonces no tenía tiempo para escuchar a Jesús, no tenía tiempo para recibir el mensaje. Pero ante la intervención poderosa de Dios, al caer de esa cabalgadura en que iba y al ver esa luz que le llama la atención, entonces ahí sí puede recibir, ahí sí puede escuchar. Ahora note que no solamente eso, sino que en medio de esa intervención divina de Dios, al mostrar ante una gran luz, entonces Él puede hablar directamente y escucha la voz de Dios. Y entonces encontramos que ahí le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué usted me persigue? ¿No es cierto? Y empieza él a entender que es Jesús, empieza a escuchar y empieza allí a tener una relación de hablar con el Señor. Note que el texto dice que le habló ¿en qué? ¿Ustedes saben qué le habló, hermanos? ¿Sí? ¿Se ha leído ahí, hermanos? Dice que le habló en una de las lenguas que sabía Pablo, hermanos, o que sabía Saulo. ¿Cuál era la lengua? En la hebrea, hermanos. ¿Sí ve? O sea que le habló en una lengua que él entendía. No le habló en griego. ¿Sí ve? Ahora, si usted habla español, ¿cómo cree que Dios le va a hablar a usted, hermanos? ¿En inglés? ¿Cómo? Claro, en español, ¿no es cierto? O no va a hablar en chino, entonces vamos a escuchar. No, hermanos. Si Dios, hermano, le va a hablar a usted, y si Dios va a interferir en su vida,
y va a empezar a hablarle, y va a empezar, hermano, a hablarle. Entonces en ese momento le va a hablar en un idioma que él entienda. Dice la Escritura que entonces le habló en lengua hebrea y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No es cierto? ¿Por qué me persigue? Ahora, note esto, hermanos, que es bueno que entendamos. Cuando Dios quiere llamar a alguien, entonces va y lo busca donde está, ¿no es cierto? Va y empieza a buscarlo y le habla, pero de una forma personal, hermanos, ¿no es cierto? Note que dice, le habla en lengua hebrea y lo llama, ¿por qué? Por el nombre, y le dice Saulo, ¿no es cierto? Saulo. Ahora, ¿él se llamaba Saulo o se llamaba Pablo? ¿Usted qué dice? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Se llamaba Pablo o Saulo? Porque en las cartas, digamos en la carta a los romanos, te encuentra que dice: yo, Pablo, ministro del Evangelio. ¿Sí ve? Y entonces viene la duda: bueno, Señor, entonces usted se equivocó porque no lo llamó por Pablo, sino lo llamó ¿por quién? Por Saulo. Y resulta que él sí se llama Saulo de Tarso. ¿Sí ve? Pero el nombre Pablo, ¿cómo lo tuvo? ¿Usted sabe cómo tuvo el nombre de Pablo? ¿Sí o no? Porque su ministerio fue hacia los gentiles. Entonces, a la iglesia de los judíos, en la parte judía, él era Saulo. Pero en la parte de los no judíos, o sea, los gentiles, él era Pablo. ¿Usted sabía eso? Pues quiero que usted tenga eso. Entonces no fue que Dios se equivocó aquí llamándolo Saulo. No, su nombre realmente es Saulo, pero después es llamado por los gentiles como Pablo, hermanos, porque su ministerio fue basado 100% en las personas no judías, o sea, lo que llamaban gentiles. Entonces podemos ver, hermanos, que en ese momento, ante el llamado normal o ante la vida normal de la persona, entonces podemos ver la intervención divina de Dios. Primero mostrando su poder, luego le habla directamente a la persona y le habla de una forma personal: Saulo, Saulo. Pero mire que no se queda ahí nomás. La idea del llamado, hermanos, es no solamente Dios quiere intervenir en la vida y hablarle a las personas nomás, sino que también quiere que cambie el rumbo de su vida. Y le voy a mirar cómo cambió. Vayamos un momentico, hermanos, sin perder Hechos 26. Vayamos a Hechos capítulo 9, donde él relata su conversión. Y miremos el texto, hermanos, número 8 y número 9. Hechos capítulo 9, versículo 8 y versículo 9. Cuando él tiene esa parte donde se le aparece, dice el versículo 8: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Note allí lo que está diciendo la Escritura. Él venía, hermanos, con cartas para apresar a mucha gente. Él venía con un rumbo, él iba con una meta, él iba ya dispuesto a llegar allí o llegar a tal lugar. Como muchas personas que tienen metas y sueños, y mucha gente dice: voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a ir a tal lugar y cuando tal y voy a hacer esto y aquello. Pero lo que no entienden es que estamos en las manos de un Dios que puede cambiar el rumbo, que puede simplemente decir: usted no va ni para allá ni va para acá, sino que usted va ahí donde yo quiera y donde yo lo tenga. Entonces él iba por sí mismo solo a cierto lugar,
pero ahora es llevado de la mano a otro lugar que él no iba a ir, hermanos. Dice que es llevado, tomado de la mano y llevado a un lugar que simplemente le colocaron allí. Dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, hermanos. ¿Tenía Pablo en agenda, hermano, estar 3 días quieto en un lugar? ¿De qué dice? ¿Será que sí, hermanos? Cuando la Biblia dice que respiraba amenazas contra los cristianos, cuando había pedido, hermanos, carta de poder para echar preso a algunos, cuando él mismo estuvo en el apedreamiento de Esteban, hermanos, cuando él cogió los sacos, cogió allí, hermanos, las cosas para que los demás pudieran tirarle piedras, estaba en agenda de Saulo, hermanos, estar 3 días quieto, sin comer, hermanos, y estando en un mismo lugar. No. Él tenía otro propósito, tenía otros planes, tenía otras cosas. Pues, hermanos, eso es lo que llamamos el llamado de Dios. El llamado de Dios es que Dios interviene en la vida diaria de una persona, la llama con su palabra y simplemente, hermanos, tiene un nuevo cambio en su vida, hermano. Y eso es lo que ha operado en cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere operar en su vida. ¿Sí ve? Él quiere intervenir en su vida. Ahora, cuando Él interviene en su vida, hermanos, ¿será beneficioso o no? Claro, porque Él quiere cambiarnos y Él nos va a trazar un camino y nos va a trazar una línea que es la mejor, hermanos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, dice la Biblia. O sea que a mi apariencia o a mi pensamiento, yo al hacer esto, al hacer aquello, entonces pensamos que es lo correcto. Pero cuando Dios tiene planes con usted, cuando Dios tiene planes conmigo o con cualquier otra persona, entonces Dios interviene. Interviene de una forma, hermanos, poderosa, una forma que nos quiere llamar la atención y que por lo tanto nos puede llevar por el camino de la conversión. Hay una historia de un hombre, hermanos, tal vez la ha dicho, si no la ha dicho, les voy a contar. No sé si sea cierta o no sea cierta, pero dice que había un hombre en un pueblo, hermanos, que siempre le gustaba tomar, se emborrachaba. Y una de las noches de sábado, el hombre vivía a las afueras del pueblo e iba caminando, hermanos, y cuando llegó y escuchó que decían: Juan 2, 3, Juan 2, 3. Entonces el hombre en su borrachera se paró y comenzó a pensar y dijo: yo me llamo Juan, tengo 2 mujeres y 3 hijos, entonces me están llamando a mí. Y el hombre se devolvió, hermanos, se devolvió. Y cuando llegó, resulta que había una campaña o un culto en el parque de la ciudad. Y el predicador iba a predicar sobre Juan capítulo 2, versículo 3. Y aquel hombre entonces dice que se quedó allí y Dios, a través de su poder, entonces pudo obrar. Puede ser una historia, puede ser un chiste, puede ser lo que sea, pero es que Dios puede obrar en cualquier persona y de cualquier forma. En Pablo, hermano, vemos ese llamado de Dios. En usted, si usted se pone a analizar, es el llamado que Dios le ha hecho, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí han sido llamados por el Señor, hermanos? ¿Cuántos? ¿No es que casi todos? ¿Todos hemos sido llamados por el Señor? Muy bien. O sea que la primera parte de Pablo, de la vida de Pablo, es muy parecida a la suya y la mía, ¿sí o no? Bien, estamos en eso. Ahora lo segundo que quiero que tratemos es el propósito de Dios al llamarlo a usted, hermanos. El propósito de Dios al llamar a Saulo
y el propósito de Dios al llamarlo a usted. La pregunta es, ¿tendrá Dios un propósito al llamarnos? ¿Te ha puesto a pensar? ¿Para qué Dios lo llamó a usted? ¿Para qué lo sacó de las tinieblas a la luz? ¿Para qué el Señor fue hasta donde usted estaba y allí obró con su poder y lo trajo a su reino? ¿Para qué, hermanos? ¿No es cierto? Pues mire que el propósito de Dios, al analizar los versículos 16 y 18, encontramos 4 propósitos que Dios llama a Saulo, pero que lo llama a usted también, hermanos. ¿No es cierto? Veamos cuáles son. En el versículo 16, miremos el versículo 16, estamos en Hechos capítulo 26, versículo 16. Cuando le dice, ¿y quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora miremos el versículo 16. El primer propósito por el cual el Señor llama a Saulo y lo llama a usted es que le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea que Dios buscó a Saulo, Dios fue en pos de Saulo y fue en pos de usted y de mí también. ¿Pero para qué, Señor? Y entonces le dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí encontramos 2 cosas, 2 propósitos, ¿no es cierto? Si lo ve, hermanos, el primer propósito es ser un ministro de ¿quién? De Dios, ¿no es cierto? Es ser un ministro de Dios. Durante años, hermanos, de un tiempo para acá, ha entrado en mi vida, hermanos, un deseo de que se dignifique o se coloque el sentido real de las palabras, porque muchas de las palabras que utilizamos la hemos transversado, la hemos dañado. Y una de las palabras que hemos dañado es la palabra ministro. ¿Usted sabe qué significa la palabra ministro, hermanos? ¿Sí? Porque hay gente, hay pastores que dicen, yo soy el ministro de Dios. ¿Sí ven? Y les voy a decir simplemente esto. Ministro viene de ministrar. Y ministrar significa servir. ¿Sí ven? Entonces, aquel hombre o aquella mujer es que un ministro de Dios, o sea, es una persona que le sirve a Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué le digo que lo hemos dañado? Porque han habido personas que en cierta forma dicen, soy el pastor, soy el ministro de Dios. Y simplemente la palabra ministro es para que le tengan reverencia, para que lo que dice es la palabra de Dios, para que pueda decir y hacer lo que Él quiera. ¿Se ve? Note hace tiempo, hermanos, la palabra pastor era muy dignificada, hermanos. Decir que era pastor, hermano, era algo bueno. Pero como quedó en desuso, entonces mucha gente lo tomó como profeta. Entonces a las iglesias llegaba el profeta y pareciera que fuera que viniera ¿quién? Dios. Llegaba el profeta y al profeta había que colocarle en el hotel mejor de la ciudad. Había que colocarle un carro para que andara por toda la ciudad. Y también había que colocar, hermano, un salón o un cuarto donde tenía que tener agua, y si le gustaba la fruta, si era manzana era verde porque roja no, uvas y todas esas cosas. Y entonces el hombre llegaba con toda su pompa y todo. Después del tiempo entonces salieron muchos profetas. ¿Y qué pasó con los profetas? Se fue menguando ese nombre. Y entonces, después de tanto ir y venir, hoy está en auge, ¿sabe quién es? ¿Quién es? Los apóstoles. Entonces, ya no es pastor, sino que ahora es el apóstol, ¿no es cierto?
Y el apóstol, el que manda, el que ordena, el que dice, ¿no es cierto? Un día llamé a un hermano, a un pastor que era pues conocido y que iba a pedirle un favor. Y entonces llamé, hermano, y eso es un trabajo, hermanos. Es más fácil pedir una cita en el seguro que pedir una cita con un apóstol, hermano. Después de tanto insistir, hermano, que lo necesitaba para unos datos, unas cosas que él me iba a dar, me contestó la secretaria. Y entonces le dije, mire, dígale que es de parte del pastor Edgar Rodríguez. Entonces, sí, bueno, sí. El apóstol está muy ocupado. Así que por lo tanto voy a agendarle una cita. En el seguro como que le dan a uno cita cada 3 días. A mí me la dieron dentro de 8 días. Y me dijo, es que el apóstol está muy ocupado, es que el apóstol esto, el apóstol aquello, hermanos. ¿Sí ven? Entonces se ha dañado mucho eso, hermanos. Porque aparentemente quieren ser, hermanos, más que eso. Pues quiero decirle que para la palabra ministro significa servidor de Dios, ¿no es cierto? Y el servidor es el que hace algo para Dios, el que hace algo para la gloria de Dios. Quiere decir que en cierta forma todos podemos en un sentido ser ministro o no. Sí, porque somos ¿qué? Servidores de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Sí, pero entonces, ¿queremos que sean ministros o nombramos ministros a aquellas personas? Entonces, quiere decir eso. Hace 8 días, hermanos, yo les hablé de que mínimo teníamos un don, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos un don. ¿Y para qué les dije que era el don, hermanos? ¿Para qué? ¿Se acuerda? ¿Alguien me puede...? ¿Sí? ¿O se acuerdan o no? ¿Para qué, hermanos? Para el servicio del Señor. Entonces, por eso viene la palabra ministrar. ¿Sí se da cuenta? Entonces, yo me acuerdo, porque es que estuve metido tanto en eso, que decían el profeta va a ministrar. Entonces el ministrar era que iba a poner las manos sobre las personas. Y le hablaba al oído, allá la botaba, hermano. Tremendo esa administración, y todos queríamos ser aquellos que ministrara, hermanos. ¿Sí ven? Y entonces el profeta o entonces el apóstol ahora va a ministrar, y entonces levanta la mano y entonces va a ministrar, hermano. Y entonces creemos que ministrar es eso, ¿no es cierto? Pues aquí, hermano, la palabra ministro y ministrar significa que hace algo para la gloria de Dios. O sea que cuando alguien, hermano, le está predicando el evangelio, está ministrando, está sirviendo. ¿Para qué? Para evangelizar, hermanos. Cuando alguien, hermanos, predica en un grupo, hermanos, está ministrando la palabra ¿de quién? De Dios. Y esa palabra, ¿para qué sirve? Para que esas personas se conviertan. ¿Sí ve? Entonces, quiere decir que Pablo o Saulo, hermano, fue llamado ¿para qué, hermanos? Para ser el gran Pablo. Fue llamado para servirle a Dios. ¿Sí ven? Y por eso él no se fue para la iglesia de Jerusalén, hermano. ¿Usted sabía eso? Pablo, hermano, simplemente venía, informaba y salía y se iba. ¿Sí ve? Y Pablo era considerado un hermano, era un hombre de Dios en la iglesia. ¿Sí ve? Pero él simplemente entendió que aunque era un ministro de Dios, su trabajo era servir. Y por eso fue caminando, y por eso fue llevando, y fue yendo, hermanos, a llevar el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que le quiero mostrar o le quiero inculcar o que usted se dé cuenta? Que Dios quiere
más ministras y ministros de su palabra y de su evangelio, hermanos. ¿Sí ven? Gente que sirva, hermanos. ¿Sí ven? Que no nos creamos. Hay una expresión que decimos por allá. Dice, hay muchos caciques y pocos que. Sí, hablando de que muchos quieren mandar, muchos quieren estar en un estado, en un auge, en un alto, pero no quieren servir, hermano, no quieren hacer las cosas. Es el llamado de Dios, hermanos, a que nosotros sirvamos para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y eso fue lo que entendió Pablo, hermanos. Por eso Pablo dice, levántate, porque para eso te he llamado, para que usted me sirva para la honra y gloria de mi nombre, para que muchos gentiles conozcan del evangelio, no para que usted se crea el profeta o se crea el apóstol y entonces llegue todo encopetado. ¿Y sabe qué dice Pablo entendiendo esto, hermanos? Pablo tenía 3 ciudadanías, ustedes si saben, hermanos, y la más importante era romana. Tenía títulos, había estudiado con el mejor teólogo del mundo en ese entonces. ¿Usted sabe quién era? Gamaliel. Era el mejor, el que estudiara con Gamaliel, eso era un teólogo y alguien muy prominente, hermanos. ¿Sí ve? Tenía título, tenía nombre, tenía prestigio, hermanos. Ante los judíos y en el judaísmo, hermano, era un hombre de altura, no de estatura, sino de poder. Pero ¿qué dice él, hermanos? Que todo eso, títulos, nacionalidades, nombre y riqueza y todas esas cosas, la echó al cesto ¿de qué? ¿Por amor a quién? A Cristo. Porque él entendió que el llamado de Dios no era simplemente a mostrarse. El llamado de Dios, hermanos, es a servir. Y debemos de servir, claro. Porque si un hombre de esto, hermanos, sirvió, ¿cómo no podemos servir también nosotros? ¿No es cierto? Bien. Pero note que lo segundo, en el segundo propósito, no era solamente ser ministro, sino también, dice el versículo 16, dice, y testigo. Pablo tenía que ser un testigo. Ahora, testigo viene de testimonio, y Pablo tenía que dar su testimonio. Pero note bien entre líneas lo que dice. ¿De qué debía Pablo hablar, hermanos? ¿No es cierto? Entonces Pablo tenía que pararse en la iglesia de Galacia y decir, mire, yo me llamo Saulo, soy de Tarso, tengo 3 nacionalidades, ¿sí ven? Tengo títulos, tengo carta, tengo casa en Jerusalén, en Damasco, tengo casa yo no sé a dónde, y todas esas cosas. No, Pablo no me paraba eso. Porque Jesús, ¿qué le dijo? Note lo que le dice. Dice al final, dice, y testigo de las cosas que has visto, y también de aquellas en que me apareceré a ti. ¿No es cierto? O sea que Pablo, hermanos, por eso usted lo veía llegando a la iglesia de Tesalónica y decía, yo, Pablo, ministro del evangelio, era lo primero que decía. E iba yo camino a Damasco, y yo era esto, yo era aquello, pero un día el Señor se me apareció. Era lo que Pablo hablaba, hermano. ¿Sí ve? Incluso dijo, yo puedo venir con muchas palabras. Puedo venir, yo sé el hebreo, sé el griego, sé el latín, y entonces si quiere les hablo de latín, le hablo de griego, le hablo del rema, como dicen algunos, ¿cierto? Y muchas otras cosas, oratoria, donde Pablo muy bien podría hablar todas esas cosas. Pero él dice, prefiero hablar 2 cosas que ustedes me entiendan a muchas palabras que usted no me entienda. Y la intención de Pablo era cumplir el propósito de Dios.
número uno, servirle a Dios, servir como instrumento de Dios. Número dos, entonces era ser testigo de lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo con él, hermanos. Es que el mejor testimonio que usted puede dar es el suyo, hermano, no el de los demás. ¿Sí ve? Los demás simplemente puede quedar en un asombro. Pero si usted, hermano, se para y da su testimonio y dice: esto es real porque yo soy, entonces la gente va a poder comprender y entender. Así que lo primero, servirle a Dios. Segundo, ser un testigo que da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero note el versículo 17, hay un tercer propósito. El tercero dice: y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. O sea, era un llamado a servir a Dios, testificar lo que él había visto y lo que Dios le estaba dando, pero también era un enviado de Dios. Su trabajo era perseguir la iglesia. Su trabajo ahora era ir contra los nuevos creyentes de Cristo. Pero ahora su trabajo es de qué? De ser enviado y llevar el mensaje de Dios. Un cambio de trabajo. Recuerde a Pedro. Pedro llegó y: usted, Pedro, ¿usted qué hace? No, yo soy pescador de peces. Desde ahora en adelante ya dejará esas redes, porque ahora será pescador ¿de qué? De hombres. ¿Sí ve? O sea que aquí muestra que Dios siempre tiene un trabajo. Escuche, hermano, usted que no tiene trabajo. Si usted no tiene trabajo, Dios da trabajo, hermanos. Ahora, ¿Dios paga bien o no? ¿Usted qué dice? Yo lo llevo, hermano. Nosotros hace más de 25 años dejamos el trabajo secular y empezamos a trabajar con el Señor. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que Él siempre nos ha pagado bien, hermano. Siempre ha provisto, hermano. Tal vez no cada quincena llega y la plata, o tal vez cada mes le llega, pero el Señor, hermano, siempre da lo necesario, abre las puertas de bendición. Pablo, hermano, su sustento era como aquel Pablo con sus títulos y sus cosas. Pero ahora, como lo dejó todo, ¿qué tenía Pablo ahora? Nada. Pero ahora trabaja con el mejor patrón, hermano. Y el mejor patrón es Dios, hermano. Porque Él, hermano, no solamente paga, ¿no es cierto? Porque Él dice: yo te sustentaré. Dice: yo te ayudaré. Yo te sanaré. Y cambio, el patrón le da a usted ¿qué? Tome 500 o 1.000.000 o lo que sea que es su pago. Ay, mire que es que tengo otras deudas. Ah, yo no sé, hermano, allá usted. Es que estoy enfermo, pues vaya al médico. Y así. Y cambio, Dios es diferente, hermanos. Vamos, Señor, estoy enfermo, tranquilo, mi hijo, que ya tengo el poder para sanarlo. Señor, es que no tengo esto, tranquilo, que yo soluciono. ¿Sí? Que es que quiero ir a predicar al otro lado de la ciudad, le voy a dar transporte como sea, de así le mando un helicóptero, se lo mando, tranquilo. Porque así es Dios, hermano. ¿Sí ve? Yo le decía a una hermana: hermana, Dios es tan grande, hermanos, que si nosotros tuviéramos fe y oráramos por la mañana, podíamos poner un canasto en el patio de la casa. ¿Y sabe qué haría Dios? Mandaría del cielo papa, yuca, plátano y un pedazo de carne para que comamos, hermano. Pero como no le creamos a Dios, ¿sí ven? Pablo, hermanos, fue enviado por Dios. Tenía el trabajo de perseguir la iglesia. Ahora tiene el trabajo, hermanos, de llevar el mensaje, y enviado a los gentiles a llevar el mensaje de Dios. ¿Sí ven? Y por último, en el versículo 18, el último propósito es para la conversión del no creyente, hermanos. Dice el versículo 8: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, hermanos, su trabajo y el propósito de Dios al llamarlo como ministro para que sirviera, al enviarlo, hermanos, en ese momento, hermanos, de ir a la conversión, entonces lo lleva a la conversión del no creyente. ¿Cuál era el trabajo de Pablo, hermanos? Por medio de su testimonio y de enseñar el mensaje, entonces Dios abriría los ojos de quienes, de los ciegos, no físicos y no espirituales, para que salgan de las tinieblas y puedan ver la luz, puedan tener fe en Jesucristo y sean salvos, y para el perdón de los pecados, sea la justificación, la santificación, y para que tengan una herencia. O sea que el propósito de Dios al llamado suyo es el mismo que le colocó allí, hermanos, que le da a Saulo o a Pablo. Es el mismo, hermanos, de que a usted lo llama para que usted sea un ministro de Dios, para que usted sirva. ¿Lo envía a dónde, hermanos? Primeramente a su casa, a donde sea, hermanos, ¿no es cierto? Y para que usted pueda ser un testigo y para que la gente a través de su vida y su ministerio pueda entonces convertirse y pueda ver la luz, pueda recibir la herencia de Dios y pueda recibir la grandeza de nuestro Dios, hermano. La iglesia, hermano, está puesta, es para servir, hermanos. Cada uno de ustedes está llamado para servir. Por eso el título, el llamado que Dios le hace a usted, es para qué, hermanos, para servir. La iglesia, hermanos, pensando en el propósito principal, hermanos, que es ganar a personas para el evangelio, es llevar el mensaje, es conectar a esas personas con Cristo, hermanos. Entonces ha diseñado un trabajo, un plan que sea, hermanos, y que está abierta para todas las personas. Por eso cuando se le acerque un hermano y le diga, hermana o hermano, usted puede ayudarnos a esto o aquello, usted debe saber que Dios la llamó para servir, hermano. ¿Sí ven? Para que sea instrumento en las manos misericordiosas de nuestro Dios. ¿Qué podemos entonces, hermanos, hacer? ¿Qué podemos nosotros? Pues una de las cosas que usted puede hacer conmigo ahora, hermanos, es orar conmigo. Pero lo segundo, hermano, es que pidan, hermanos, busque la manera de cómo incluirse en el trabajo de la iglesia, hermanos, para que el plan que es de conectar y de crecer, ¿no es cierto?, entonces se pueda realizar en nuestra iglesia y también aquí en la ciudad de Cúcuta, hermanos. Así que le invito para que usted se ponga en pie un momentico, hermanos. ¿Usted ha sido llamado por Dios o no, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ya sabe para qué ha sido llamado? Para servir, hermano. ¿Sí ven? Para servir. Así que oremos un momentico, hermano. Dígale, Señor, estoy aquí, Padre. Isaías, cuando escuchó la voz de Dios en el templo, y Dios decía, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Entonces él dijo, Señor, ¿envíame a qué? Aquí, envíame a mí. Señor, Padre y maravilloso Dios, gracias porque la historia y la vida de Saulo de Tarso es la historia nuestra, Señor. Tú has tenido misericordia y te has dignado posar tu mirada y, Señor, y encaminarse a cada uno de nosotros y buscarnos donde estábamos, Señor, en ese hueco o en la situación en que estábamos, Señor. Tú, Señor, viniste a nuestra vida, oh Dios, con tu poder, misericordia y amor, obraste en nuestra vida, Señor, para que nosotros pudiéramos escuchar el mensaje, para que pudiéramos aceptarte como Señor y Salvador, para que pudiéramos ser parte
parte del reino de los cielos y parte de tu iglesia, Señor, y ahora nos ha encaminado a esta iglesia local, que es la primera iglesia bautista de Cúcuta, Señor. Pero también sabemos, Señor, y entendemos ahora que tú nos has traído con un propósito, Señor. El mismo propósito de Pablo, Señor, es el propósito nuestro, Señor. Padre, permita que esta palabra la hagamos realidad cuando nosotros como Saulo digamos: Señor, aquí estoy, voy a obedecer, voy a servir, Señor, para tu gloria, Señor. Permita, Padre, que nos llevemos siempre en nuestra mente que hemos sido llamados para servir en la obra del Señor. Obra, Señor, y ministra con tu gracia en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.